eh, no afortunadamente, desafortunadamente, el doctor Héctor Jaime Ramírez Barba no va a poder estar con nosotros. Eh, el- Fuimos convocados de una manera casi precipitada, pero era importante poder iniciar esta discusión en el gremio médico porque ha generado mucha inquietud. Incluso ha habido posiciones de postura por varias asociaciones, sociedades y colegios médicos en el país al respecto de esta nueva reforma que ha sido aprobada inicialmente en la Cámara de Diputados y que actualmente, como bien mencionó el doctor Cruz Parcero, se encuentra en la Cámara de Senadores, quienes van a revisarla y hacer sus anotaciones o aprobarla como ha llegado. Entonces, si me permiten, a mí voy a compartir pantalla. Este, no sé si se ve ya la pantalla ahí, eh, porque sí me gustaría dar un contexto más metido hacia el ámbito clínico, que es lo que nos interesa en esta Academia Nacional de Medicina. Eh, el doctor Héctor Jaime Ramírez Barba, como todos ustedes saben, es miembro del Congreso, miembro de la Cámara de Diputados, miembro de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, y, y él estuvo en contra de la promulgación, de la aceptación de este dictamen que fue en el que se aceptan las modificaciones propuestas que ya se turnaron a la Cámara de Senadores. Eh, yo me voy a permitir abundar un poquito más aterrizado al ámbito médico de lo que implica la objeción de conciencia, porque creo que es importante que hagamos una reflexión que inicia con lo que ya mencionó la doctora Hincapié, eh, cruza por todo el análisis que ha hecho el doctor Cruz Parcero de la historia de esta discusión sobre el ya famoso artículo 10 bis que se ha dado en denominar eso, que tiene que ver con la objeción de conciencia y no nos hemos puesto a reflexionar qué implicaciones tiene en el ámbito para la práctica cotidiana de la medicina. Y entonces, yo quisiera rápidamente reforzar qué es lo que hacemos en la medicina, qué postura sobre cómo tratar las cuestiones de conciencia en la práctica de la medicina, a qué nos comprometemos al ser parte de este ámbito, de esta empresa que es la medicina, empresa en el buen sentido de la palabra, de algo que la sociedad necesita forzosamente que exista, y que la conciencia se convierte en un conflicto de interés en la práctica de medicina y si esto genera problemas en nuestro quehacer cotidiano. Y quiero empezar por recordar las obligaciones, los objetivos, los fines que perseguimos con la práctica de la medicina que fueron definidos en 1996 por un grupo encargado por la OMS al Centro Hastings de Reflexión Bioética, en donde generó cuatro grandes grupos de objetivos que tienen que ver con la prevención de enfermedades y la preservación de la salud, sin duda, curar y cuidar enfermos y aliviar el dolor y el sufrimiento. Y algo que se nos olvida frecuentemente es evitar la muerte prematura
y propiciar una muerte en paz. Todos estos son acciones que debemos estar dirigidos hacia ellas en nuestra actividad médica. Y cuando hablo de la actividad médica, hablo exclusivamente de la medicina científica, aquella que utiliza el conocimiento y la evidencia de los fenómenos biológicos normales y patológicos obtenidos mediante metodología científica, lo que llamamos evidencia, con la intención de modificarlos favorablemente. Y lo hacemos a través de distintas acciones de atención médica, a través de acciones de educación médica, transversalmente y verticalmente, sobre todo con el paciente. Un paciente mal educado es un mal paciente, y entonces se vuelve una actividad fuerte que tenemos que hacer para lograr esos objetivos de prevención, curación, alivio y las cuestiones al final de la vida. Y sin duda, el servicio a la comunidad, que ahorita lo estamos viviendo con lo que pasó en Acapulco, y la salud global, y solo traigo a relucir 3 años de pandemia que estuvimos teniendo que lidiar con esto. Todo esto se sustenta en conocimiento médico que se produce continuamente y que continuamente se encuentra en valoración para ver su pertinencia a través de procesos de investigación científica que todos conocemos y que estamos adaptados a ellos, y sin duda la aplicación de aspectos humanísticos, humanitarios, a través de principios bioéticos y valores morales que todos conocemos para lograr cumplir con estos objetivos de la medicina. Y así los elementos del cuidado médico, lo que se necesita para cumplir con el cuidado de atención de un paciente, tienen que ver con los deseos del paciente, con el conocimiento científico, con la economía de la sociedad, sin duda, y con la presencia de normatividad que la sociedad se ha dado a sí misma para cumplir estos encargos. Eh, Todo esto es lo que necesitamos para atender a los pacientes. Si un paciente no quiere atenderse, pues no podemos atenderlo forzosamente. Nosotros no podemos hacer algo que no tenga una evidencia científica de su uso, porque si no, generamos mala práctica o incluso negligencia. Eh, los valores personales de los médicos no participan, no son parte de estos elementos del cuidado del médico. No son factores reales que determinan el cuidado del médico. Y esto lo vemos desde la Declaración de Ginebra. Antes nos allegábamos el juramento hipocrático, pero a mí ya me tocó recitar la Declaración de Ginebra, que se adoptó desde 1948, en donde no aparece, si uno revisa la Declaración de Ginebra en cuanto a nuestros deberes, no aparece nada en relación a cuidar nuestra propia conciencia, nuestros valores éticos, nuestros principios morales, nuestras religiones, y sí dice que no debemos permitir que consideraciones de edad, enfermedad, incapacidad, credo, origen étnico, etcétera, etcétera, se interponga entre mis deberes y mis pacientes. Este es solo un ejemplo importante, porque hacemos que los alumnos que se gradúan reciten esta declaración y la suscriban cuando se les declara como graduados, y no emplear nuestros conocimientos para violar los derechos humanos y las libertades ciudadanas, ni siquiera bajo amenaza. Yo resalto estos dos puntos importantes de la Declaración de Ginebra. Y en los objetivos de la medicina,
tenemos que reconocer que hay intereses esenciales que tienen que ver con lo que nos interesa para cumplir con esos objetivos de la medicina. Y se reconocen intereses primarios como el bienestar de los pacientes, la integridad de la investigación científica, porque de ella depende la producción del conocimiento que vamos a estar aplicando, la calidad de la educación médica, porque de ella depende la transmisión del conocimiento que finalmente se va a estar utilizando para lograr los objetivos de la medicina. Y sin duda existen intereses secundarios que tienen que ver con tener un salario digno, la ganancia financiera, el progreso profesional, el reconocimiento por logros personales, favores a familiares y amistades, etcétera. Y yo agrego las convicciones éticas o de conciencia. Para mí estos son intereses secundarios que interesan no a la medicina, sino a la persona que ejerce la medicina y que es importante que se tome en cuenta. Todos estos intereses secundarios son importantes siempre y cuando no entren en conflicto con los intereses primarios. Y ese es lo que constituye en medicina la definición de conflicto de interés. De acuerdo a la Academia de Medicina de Estados Unidos, antes Instituto de Medicina, que dice que es una serie de circunstancias que generan el riesgo de que el juicio o la acción profesional sobre un interés primario pudiese ser excesivamente influenciado por un interés secundario. El conflicto de interés no es malo per se, el conflicto de interés es algo que debemos de reconocer continuamente en nuestra actuación dentro de la medicina. Y existe un conflicto de interés en las cuestiones morales, en las libertades de convicciones éticas, de conciencia y de religión, porque están protegidas en nuestra Constitución, pero también nuestra Constitución protege la salud, la atención de la salud de las personas que conforman nuestra sociedad y está alineado con la Declaración Universal de Derechos Humanos, que también en su artículo 18 protege la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, pero en el artículo 25 también protege la salud, el bienestar y la asistencia médica y los servicios sociales necesarios para las distintas sociedades que han suscrito esta Declaración Universal, como es nuestro país. Y esto haría pensar que existe un conflicto entre lo que interesa a los pacientes y lo que interesa a los médicos. Y creo que ese conflicto corre el riesgo de generar una problemática grave en la relación con nuestros pacientes en el actuar médico cotidiano si no cuidamos bien cómo establecemos la protección de esas convicciones éticas de conciencia y de religión a la que tenemos derecho. Y así la objeción de conciencia se ha definido de una manera muy laxa porque se ha visto en relación inicialmente a las cuestiones de la milicia, sobre todo cuando había el fenómeno de la conscripción militar, que en nuestro país ya no existe. Un recluta se le acepta que pueda generar una objeción de conciencia de agredir y matar a otras personas cuando su religión o sus creencias así se lo piden. Sin embargo, un militar de carrera entra voluntariamente a la carrera militar y sabe a qué va cuando entra a la carrera militar. Yo encuentro o encontraría muy cuestionable que un militar de carrera
generara una objeción de conciencia a participar en acciones militares si voluntariamente se formó en la fila del colegio militar, fue admitido, cursó todos los cursos y se graduó exitosamente de ahí y está cursando una carrera militar. Los jueces, en la justicia existe también la cuestión de la posibilidad de objeción de conciencia, de enfrentar situaciones que les generan escrúpulos en sus creencias, en sus consideraciones morales o de conciencia. Eh, y los jueces lo manejan muy bien porque establecen y reconocen el conflicto de interés que puede generar revisar un caso particular o no, porque reconocen ese tipo de conflictos de interés, igual que los defensores de oficio. Eh, los médicos tenemos la posibilidad de negarnos a hacer lo que debemos de hacer, y perdonen que sea un poco tirado a cuestionar un poquito la validez de la objeción de conciencia, pero creo que en el ámbito argumentativo tenemos que oír versiones que nos lleven a reflexionar un poquito más sobre lo que estamos haciendo. Ya Juan Antonio Cruz mencionó el decreto por el cual se promulgó el famoso artículo 10, y a mí me parece irónico que si la libertad de pensamiento, convicciones éticas, morales y religiosas es universal, ¿por qué solo se introduce en la Ley General de Salud? Yo creo que hay un mensaje muy claro. La doctora Hincapié mencionó mucho uno de los casos más relevantes en donde se aplica la objeción de conciencia con el objeto de evitar el otorgamiento de ciertos servicios de atención médica a los que han ido adquiriendo derecho más de la mitad de la población de nuestro país paulatinamente en nuestro país. Y me parece irónico que el aborto, si uno revisa la Ley General de Salud, el aborto solo se menciona una vez, y se menciona en relación a evitar en el título 14 que habla sobre la donación de órganos, tejidos y células. Habla de la prohibición de donar tejido embrionario o tejido producto de abortos inducidos. Esa es la única referencia que hay en la Ley General de Salud a la palabra aborto. No existe y sin embargo es en lo primero que pensamos cuando estamos hablando de la objeción de conciencia. ¿Qué podemos hacer? Aceptar la objeción de conciencia abiertamente, la tesis de la integridad, no aceptarla y negar que los médicos tenemos dignidad y necesitamos poder ejercitar nuestras creencias personales, o ni una ni la otra, la tesis justificatoria. Y esa es precisamente de lo que habló el doctor Cruz Parcero, porque esa es la tesis que adoptó la Suprema Corte de Justicia de la Nación al poner una serie de consideraciones bajo las cuales se puede o no y no se debe de actuar en cuanto a la objeción de conciencia, porque la idea es transformar esa protección de la salud eh, y su posible contraposición con la libertad de convicciones éticas en algo que se pueda acomodar, no hacer una lucha entre el médico y el paciente, sino que haya una transición de conversación y que la relación paciente-médico no se tensione por cuestiones de un conflicto de interés al cual el médico tiene derecho, si quieren, de buscar proteger sus intereses personales
sus intereses secundarios, pero sin afectar los intereses primarios de los pacientes y de la medicina en general. Esa es la tesis de la justificación, la acomodación racional y razonable con objetivos y con condicionantes, las cuales ya fueron mencionadas por el doctor Cruz Parcero y que tienen que ver, vienen de la tesis que estableció en su sentencia la Suprema Corte de Justicia, en donde aparecen una serie de características que no me voy a detener mucho en pues, repetirlas aquí, y solo quiero detenerme un poco en lo que yo considero un falso dilema en nuestro gremio médico, porque sí me parece problemático que se genere la idea de que la medicina debe dividirse entre personal objetor y personal no objetor. Si nosotros queremos hacer ese ejercicio, vamos a acabar pidiéndole a cada uno de los miembros del gremio médico y de enfermería que simple y sencillamente lo único a lo que va a poder llegar a hacer es a tomar una postura moral sobre algo que no sabe, que no tiene claridad qué es lo que quiere hacer. ¿Objetor a qué? No objetor a qué. Yo muchas veces digo que, o sea, tengo muchos amigos que les gusta el golf, y eso no me convierte a mí en un no golfista, a diferencia de los que sí son golfistas. Yo simplemente no me gusta el golf ni el tenis, y me gustan otras cosas, pero eso no necesito dividir entre mis amigos, entre los golfistas y los no golfistas. Dividir al gremio médico entre objetores y no objetores eh, me genera mucha inquietud. Creo que va a ser problemático, pero esa es una de las ideas que surgió de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? No me voy a detener más en esto. Las personas tenemos posturas éticas, morales y religiosas, y esas todos las tenemos, pero no todos somos objetores o no objetores. Yo puedo estar de acuerdo con los procedimientos de terminación del embarazo, pero yo nunca voy a realizar una terminación del embarazo, porque si lo hiciera, caería en mala práctica porque no estoy capacitado para hacerlo, con todo y que actualmente el 95% de las terminaciones se hace con pastillas y lo único que requieren es una receta. Yo no la voy a otorgar a menos que sea el único alrededor de la persona que lo necesita. Y de eso es de lo que habla la Suprema Corte. Me voy a ir hasta el final porque todas estas cosas las hemos analizado en la Comisión Nacional de Bioética y hemos establecido una definición amplia de lo que debería de ser la objeción de conciencia en la medicina. Y quiero terminar con esto. Es una excepción individual que solicita el personal médico y de enfermería, que solicita el personal médico y de enfermería que necesita manifestar su inquietud moral, de conciencia o de libertad de pensamiento en relación a algún procedimiento específico que pudiera ser que tuviera que realizar. Y entonces tiene que estar dentro del ámbito de sus competencias. Pedirle, digamos que los compañeros radiólogos que se declaren objetores o no objetores para la terminación del embarazo es un absurdo. Pedirles que se declaren objetores o no objetores a la declaración de la de
declaración de muerte por criterios encefálicos es un absurdo porque nunca van a estar en ese supuesto de tener que realizar las acciones relativas a eso. ¿Y para qué se solicita la excepción individual? Para excusarse de realizar un acto médico en el que está directamente involucrado, que cuenta con un sustento científico legalmente aprobado y jurídicamente exigible, al considerarlo incompatible con sus convicciones éticas, religiosas o morales. Y tomando en cuenta, sin menoscabo, perdón, se fue para atrás, sin menoscabo al derecho a la atención de la salud de la persona cuya necesidad genera el acto objetado. Este último punto es un punto que siempre se deja fuera en todas las definiciones de objeción de conciencia, porque acabamos viendo exclusivamente lo que nosotros queremos como personas y dejamos de ver un poquito lo que necesitan los pacientes. Entonces, si dejamos al paciente fuera, estamos haciendo mal nuestro trabajo. Entonces, el menoscabo al derecho de la atención de la salud de la persona cuya necesidad genera el acto objetado tiene que formar parte de la definición de la objeción de conciencia en la medicina, la cual debe verse como un conflicto de interés que amerita que ¿qué hacemos habitualmente con los conflictos de interés? Los manifestamos, generamos acciones de transparencia, de apertura y decimos yo tengo este conflicto de interés y entonces todo mundo sabe y entonces se resuelven las cosas de una manera más amable y sin tanta conflicto como el que me parece que se está proponiendo con la introducción, aun y cuando se tomen en cuenta las recomendaciones de la Corte y que me disculpen los colegas juristas por mi atrevimiento, pero mi preocupación principal estriba en las acciones de la medicina, lo que se espera de nosotros, lo que la sociedad espera de nosotros ante ellos. Dejo de compartir